Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Estamos meditando sobre los mandamientos de Dios y seguimos hoy meditando sobre el cuarto mandamiento, que es de suma importancia debido a que afecta la familia. Honra a tu padre y madre para tener larga vida, dice el mandamiento. Honra a tu padre y madre para tener larga vida. ¿Y qué significa esto de larga vida? Santo Tomás de Aquino, comentando precisamente los mandamientos, dice, citando la Biblia, de hecho, quien honra a su padre vivirá largos días. Eclesiástico 3:7. Conviene, dice Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la fe católica, el más grande de los santos quien explicaron la fe católica, conviene advertir que una vida larga es la que se halla llenada. No se mide por su duración, sino por sus realizaciones, como dice el filósofo Aristóteles. Y se la llena viviendo virtuosamente. Entonces, esto de vivir larga vida significa que uno vive una vida llena de virtudes, de bondades, de cosas buenas que llevan a la salvación. Con otras palabras, larga vida significa también vivir como Dios manda para llegar a la salvación eterna. Por ello el virtuoso y el santo es mucho lo que viven, aunque muera joven su cuerpo. Queridos hermanos, después de Dios, a nuestros padres debemos todo. El hombre se hace deudor de los demás según la excelencia y según los beneficios que de ellos ha recibido. Por ambos títulos, Dios ocupa el primer lugar por ser sumamente excelente y ser principio primero de nuestro existir y de nuestra vida. Pero después de Dios, los padres. ¿Por qué? Porque de los padres hemos recibido la vida. De ellos hemos nacido. Y ellos nos han criado, educado, alimentado, cuidado durante años y años. Por lo tanto, después de Dios, a los padres es a quienes más debemos. Lo mismo dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que es el catecismo de los sacerdotes, de hecho, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Honra a tu padre, pero si no te separa del verdadero Padre que es Dios, dice San Jerónimo. Entonces debemos orar a nuestro Padre, pero si nuestro Padre biológico nos separa del Padre celestial, esto ya no funciona. Amad a los padres, mas poned a Dios por delante de los padres, dice Santo Agustín. Por ejemplo, si el padre o la madre de uno se hizo protestante, fue engañada, de hecho, con la Biblia manipulada, y esta pobre alma piensa que ya sigue el camino recto, dejándolo de hecho, y bien los hijos no tienen que escucharla, no tienen que seguirla en su herejía, en su cisma, en su apostasía de la fe verdadera. Amad a los padres, mas poned a Dios por delante de los padres, dice Santo Agustín. Honra a tu padre y a tu madre. No es la generación natural el único motivo por el que se puede llamar padre a una persona. Existen otras razones diversas según las cuales algunos son llamados así, y a cada una de estas especies de paternidad se debe su correspondiente respeto. Por eso llaman a los sacerdotes padres, padres en la fe, padres en la formación cristiana. Queridos hermanos, seguimos esta meditación, dije, sobre esta meditación, y ahora voy a apoyarme en un santazo de primera, San Antonio María Claret, que fue un gigante de santidad en el siglo XIX en España, después de haber sido misionero apostólico predicando misiones populares
de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de parroquia en parroquia, confesando horas y días. Y bien, este santo fue mandado a Cuba como misionero apostólico, arzobispo, y ahí legalizó más de 11,000 matrimonios, hizo maravillas en favor de este pueblo. Este santo escribió muchos libros, muchos folletos, y decía que la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro para ayudar a la gente a conocer el camino de la salvación. Escribió un libro que se llama Camino recto y seguro para llegar al cielo. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Y este libro fue el devocionario, el libro de oraciones, meditaciones de los católicos durante décadas y décadas en el siglo XIX y la mitad del siglo XX. Este libro tuvo 220 ediciones. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Pienso pueden bajarlo de internet, y en México lo reeditó la editorial APC y la editorial Éxodo. El santo en su libro nos da unos consejos muy importantes. Primero dice, citando a Jesucristo nuestro Señor, traten a los demás como quieren que los demás los traten. San Mateo 7:12. Entonces debemos tratar a los demás, al padre, madre, esposa, hijo, criado, servidor, trabajador, colega de trabajo. Tratemos a los demás como queremos que los demás nos traten, incluido el tráfico. San Pablo dice, en el nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón. Efesios 4, 17, 18. Entonces, en nombre del Señor, Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, San Pablo nos manda y recomienda que los cristianos no procedamos como los paganos, como los que no conocen a Dios ni sus mandamientos. El pagano está en la ignorancia, es como un ciego. En la noche no ve el ciego, ni el día tampoco, pero el que tiene ojos tampoco ve la noche porque no hay luz. Y bien, el ignorante tiene corazón duro, dice. Corazón duro y razón oscurecida. Que los hermanos como cristianos tenemos que conocer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la fe cristiana, la fe del Evangelio y seguir lo que dice nuestro Señor. San Antonio María Claret, que era un educador de primera, predicador apostólico, misionero popular, hombre que estaba en contacto con la realidad verdadera del pueblo, no un teólogo de oficina, dice, el mundo está saturado de sociología y falto de catecismo. ¿Qué es el catecismo? Ese librito que contiene la crema de la Santa Biblia y de la tradición apostólica. Ese librito que contiene todo lo que un católico debe creer, el credo, debe hacer, los mandamientos, debe recibir para que funcione su vida cristiana los santos sacramentos y la oración. Entonces dice el santo, el mundo está saturado, está lleno, empapado de sociología, de ideas humanas acerca de la sociedad atea sin Dios, pero no conoce el catecismo, el libro más importante de un cristiano acerca y con la Santa Escritura, claro, porque el catecismo concretamente es la crema, resumen, síntesis de todas las verdades importantes de la Biblia y de la tradición apostólica, es decir, la palabra de Dios no escrita, pero que fue comunicada a la iglesia. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Eso lo dijo San Antonio María Claret hace más de 150 años. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Hablando de su librito, el camino recto y seguro para ir al cielo es también el más recto y seguro para vivir en la tierra. Con otras palabras, cumple con tus deberes cristianos y usted será feliz en este mundo y en el otro. Yo solo veo aquel catálogo, lista de deberes de los diferentes estados. Deberes de los padres, de los hijos, de los maridos, de los jóvenes, de los ricos, de los pobres, de los negociantes, de los artesanos y de los trabajadores del campo. En ninguna parte hablo de derechos
dice el santo. ¿Y por qué? Porque si cada uno cumple con sus deberes, entonces respetará los derechos de los demás. Así de sencillo. Cuando una persona cumple con sus deberes, cumple con los derechos ajenos. Pero en una sociedad atea, por desgracia, o casi atea, cada quien piensa derechos, se hincha de orgullo y olvida sus deberes. Y no funciona, no puede funcionar esto. He aquí las obligaciones del padre de familia. Obligaciones, dice San Antonio Claret, de la cabeza de familia. Primero, mantener la familia según el propio estado. 2. No disipar el patrimonio en juegos, bares, ni en vanidades. Un jefe de familia, queridos hermanos, padres de familia que me escuchan, un jefe de familia no tiene el derecho de disipar, derrochar, malgastar el patrimonio, lo que gana en juegos. Eso es una catástrofe. Es algo indigno de un hombre sensato, indigno de un cristiano, indigno de un padre de familia. Un hombre que juega su patrimonio es un necio, un imprudente, un hombre que va a fracasar y un hombre que va a llorar, un hombre que va quizás perderse también. No disipar el patrimonio, el sueldo, la quincena, en juegos, en bares, ni en vanidades. Queridos hermanos, un padre de familia, un joven, cualquier bautizado no tiene nada que hacer en bares, discotecas, lugares de vicios y pecados. Te hacen beber, te hacen gastar, te hacen pecar, te hacen perder y sales de ahí quizás contratando sida y otros vicios y pecados. No es cristiano. Un cristiano debe conocer solamente 3 caminos. El camino de su familia, en sentido amplio, suegros, abuelos, hermanos, la familia. Camino de su trabajo, de su escuela y camino de su iglesia. No bares, no discotecas, no lugares de vicios y pecados. Esto no es normal para un hombre que sea cristiano. Tampoco para un pagano, porque un pagano sensato no hace esas cosas. Un pagano sensato no dice yo voy a trabajar todo el quincena para gastarlo, derrocharlo en unos momentos en lugares de vicios pecados. Otra obligación de la cabeza de familia, satisfacer debidamente el salario a criados y trabajadores. Si tiene gente que trabaja por él, debe darles un salario justo, un salario que sea suficiente, razonable, para que una familia pueda vivir honradamente. Vigilar sobre las costumbres de sus hijos y dependientes. El jefe de familia y a su lado la jefa, claro, deben vigilar sobre las costumbres de sus hijos, de sus dependientes. No deben permitir que sus hijos en su propia casa se perviertan. Y no debe tener tampoco dependientes, trabajadores corruptos y perdidos. Procurar que oigan la palabra de Dios y frecuenten los santos sacramentos. Es deber del padre de familia, del jefe de familia y también de la jefa a su lado, de la esposa, de ayudar a su familia, a sus hijos, a sus criados, a sus trabajadores, que frecuenten los santos sacramentos. Por ejemplo, una mujer tiene, una muchacha que trabaja en su casa, y bien, si no está bautizada, si no está confirmada, si no está casada, tiene que ayudarla para que tengan los santos sacramentos y viva cristianamente y se vista también cristianamente decentemente, porque hoy ya ni saben vestirse, pobres paganizadas. El santo sigue diciendo a los jefes de familia, corregir a los hijos y a los trabajadores con prudencia, no con insultos y gritos. Castigarlos sin pasión de ira ni insultos. Porque si usted critica, insulta, menosprecia al trabajador,
estás totalmente equivocado. San Francisco de Sales, que fue un enojón de primera en su juventud, en toda su vida, de hecho, esto fue su cruz, llegó a dominarse de tal modo que fue llamado el santo de la mayoridad cristiana. Y bien, San Francisco de Sales, dice un obispo, Monseñor Camus, que lo conoció, dice San Francisco de Sales, jamás contestaba mal a sus criados trabajadores, ni les hablaba con imperio y autoridad desagradable. Nunca se quejaba de ellos y les molestaba ni los molestaba. Al contrario, les mostraba siempre su amor. Y el santo da este consejo, y esto lo aconsejo a todos los que tienen bajo su mando gente que trabaja con ellos y por ellos o a su lado. Creed, dice el santo, creed, hermanos míos, que así como un poco de viento hace andar una embarcación, un barco, más que el mayor empuje de los remos, así también es menester necesario confesar que una palabra de amistad, una demostración de cariño con un trabajador, un criado, un servidor, alcanza más de un criado que muchos preceptos y amonestaciones ásperas, aunque vayan acompañadas de amenazas y de rigores. Un santo que nos da realmente un consejo de suma importancia. Mientras más usted grita, insulta, exige, amenaza el trabajador, peor hará las cosas. Al contrario, dice, una palabra de amistad, una demostración de cariño, de amor, lo ayuda a hacer bien las cosas. Entonces dice aquí San Claret, tratar a los trabajadores, a los hijos, con benevolencia, no castigarlos con ira ni insultos. Y San Pablo dice, padres, no irriten a sus hijos, edúquenlos más bien en la disciplina e instruyenlos en el amor de Dios. Entonces, educar a sus hijos en la disciplina, sí, y en el amor de Dios, y no con gritos y insultos. Seguimos meditando sobre los deberes de diferentes categorías y estamos meditando sobre los deberes de la cabeza de familia. El padre de familia o el jefe debe tener a los hijos ocupados, no con juguetes electrónicos, sino con cosas buenas, con libros buenos, asistirlos en sus enfermedades, educarlos con el buen ejemplo, educar a los hijos y a los trabajadores con el buen ejemplo, encomendarlos a Dios y proporcionarles buenos maestros y patronos, procurar la debida separación entre hijos y dependientes. ¿Por qué? Porque puede haber dependientes, gente que trabaja en su casa, que son perdidos y no tienen moral, no tienen temor de Dios, y pueden corromper a tus hijos. No tenga confianza fácilmente en la gente. No admitir persona alguna que pueda, con sus conversaciones o de cualquier otra manera, ser motivo de escándalo a la familia. No permitir que persona extraña, con sus conversaciones u otras cosas, pueda hacer escándalo a la familia. Y hoy el santo, ¿qué diría? Diría, hoy la televisión e internet introducen en la familia cualquier desconocido que se transforma en consejero, modelo, que intoxica y corrompe a la familia. Por eso, que cada niño tenga su celular, internet ilimitado y tenga acceso a toda la corrupción del mundo, esa es una catástrofe. Estos entonces son los deberes del padre de familia, o más bien cabeza de familia. No disipar el patrimonio en juegos, bares, discotecas y vicios, satisfacer debidamente el salario de los trabajadores, vigilar sobre las costumbres de sus hijos dependientes, procurar que oigan la palabra de Dios y frecuentan los santos sacramentos, que van a misa, catecismo, conferencia, corregirlos con prudencia, benevolencia y asistirlos en sus enfermedades, edificarlos con sus buenos ejemplos. Ahora hablemos un poco de las obligaciones de los hijos. Las obligaciones de los hijos. Estos son los consejos que nos da San Antonio María Claret.
mirar y considerar a los padres, patrones, jefes, como representantes de Dios. Queridos hermanos, desde el pecado original estamos inclinados al orgullo, desobediencia, amor propio, y nos cuesta. Sin embargo, debemos ver las cosas como son. Dios nos ha creado y nos ha creado mediante nuestros padres. Por lo tanto, debemos respetar a la familia, el orden de Dios. Honrar a tu padre y madre. También patronos, jefes, como representantes de Dios. Toda autoridad viene de Dios, dice San Pablo. Amarlos de corazón. Debemos amar a nuestra familia, a nuestros padres de corazón. Respetarles debidamente y hablar bien de ellos, tanto en su presencia como estando ausentes. Respetarles debidamente y hablar bien de ellos, tanto en su presencia como ellos siendo ausentes, si no es hipocresía. Obedecerles con prontitud. Un niño que obedece a sus padres con prontitud, es rápidamente, apenas le pide un favor, lo hace directamente, no los hace enojar, no los hace esperar. Este niño será bendecido de Dios y más tarde sus hijos le obedecerán también. También los hijos deben servir a su familia, a sus padres, con fidelidad, no traicionarlos, no despilfarrar el patrimonio de la familia, socorrerlos en sus necesidades, sobre todo cuando son mayores y ya enfermitos, sufrir sus defectos, callando siempre. Queridos hermanos, los adultos tenemos que luchar con nuestros defectos de un lado, pero también los hijos deben sufrir esos defectos que hacemos. Cada quien tiene su cruz y callando siempre, dice el santo. Rogar a Dios por los padres, la hija que ruega por sus padres hace una grande obra de caridad. Rogar a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es grande. Tener cuidado de las cosas de casa. Los hijos deben cuidar de las cosas de la casa. No despilfarrar las cosas, por ejemplo, el agua, la luz, la electricidad, el teléfono, no despilfarrarlos. No es necesario que todas las luces de todos los cuartos y durante horas y horas estén encendidas, si no es necesario. Uno puede lavarse las manos con 1 litro de agua o con 10 litros. Depende. Cuidar las cosas de la casa. Los niños deben aprender a cuidar sus cuadernos, sus libritos, sus mochilas, sus lápices, etc. También comer lo que se pone en el plato. No es normal que echen media comida a la basura. San Pablo ha hecho recomendaciones del mismo género. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Efesios 6:1-3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo. Es justo obedecer, hacer caso, respetar, no enojar a sus padres. Honra a tu padre y madre para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Es algo maravilloso esto. El que no honra a su padre y madre, el que los hace llorar, los hace sufrir, los hace enojar, peca y abre la puerta al demonio. El demonio es enemigo, nunca cumple el demonio, promete maravillas y nunca cumple, es un mentiroso, padre de mentira. San Juan 8:44. En la Biblia está escrito, Proverbios 23:20, dice: no te vayas con los bebedores de vino, ni con los que se atracan de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, te harán pobre. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando envejeciere tu madre, no la desprecies. Entonces aquí tenemos unos consejos de suma importancia de Dios mismo. Está en la Biblia, libro de los Proverbios 23, 20, 22. No te vayas con los bebedores de vino, ni con los que se atracan de carne. ¿Por qué? Porque el bebedor de vino va a ser pobre. Una manera de hacerse pobre totalmente es esto precisamente, de beber, de tomar. Queridos hermanos que me escuchan, hijos, también adultos,
si tiene el problema del alcohol, de la droga, de la tomadera, por amor a Cristo, aléjense de los malos compañeros. Para evitar un pecado, la primera solución es alejarse de la ocasión del pecado. Nuestro Señor lo dijo: si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de escándalo para ti, córtalo, arráncalo. Es decir, si una persona, un lugar, una cosa te es muy cara, bien tienes que separarse de ella. No hay otra solución. No ir donde se toma. No tener alcohol en su casa si usted tiene tendencia a esta miseria. Y pida a Dios. Y si no logra superar esto, vaya con alcohólicos anónimos o algo para separarse de esta miseria. No hay de otra. El bebedor de vino, el comilón, dice, empobrecerán, serán miserables. Después dice: escucha a tu padre que te engendró, y cuando envejeciere tu madre, no la desprecies. Hay hijos tan superficiales a veces, por desgracia, y tan ignorantes, se enojan cuando sus papás los corrigen. Entonces, para no tener enojo de los hijos, los papás poco a poco se callan, los dejan hacer. Y esto es un castigo de Dios para los hijos. El hijo que escucha triunfará. El hijo que no escucha fracasará. Otro consejo sacado de la Santa Biblia, Eclesiástico 3:1-5. Escuchen, hijos míos, a su padre, háganlo y se salvarán. Promete salvación eterna al hijo obediente. Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos. Ahora, los padres también deben comportarse de tal modo que los hijos los respetan. Por eso, queridos hermanos, padre de familia, cuidado, usted ya no es un jovencito que tiene que hacer lo que quiere. No, eres un hombre responsable. Eres un pastor de almas. Dios te ha confiado estos hijos, esta esposa. Tiene que darles el ejemplo y luchar contra tus defectos y no seguir malos compañeros. Si usted sigue compañeros que te dan malos consejos, sepárate de ellos. Son enemigos de tu familia, de tu alma, de tu salvación, de tus hijos y futuras generaciones. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Y el que respeta a su madre amontona tesoros. Eclesiástico 3:1-5. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Maravilloso esto, maravilloso. Y el que respeta a su madre amontona tesoros. Por eso, queridos hermanos, respeto, amor, cariño a los padres, a los abuelos, a los hermanos mayores y también a los jefes. Uno que es bien educado, bien trabajador y bien, incluso sus jefes lo respetan, lo aman, lo honran. Seguimos meditando sobre los deberes. Ahora, deberes de los maridos. San Antonio María Claret dice: el marido debe amar a la mujer como Jesucristo amó a la iglesia. San Pablo dice: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a la muerte de cruz por ella. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Efesios 5:25. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó a la muerte de cruz por ella. Y precisamente del costado abierto de cruz de Cristo en la cruz, la iglesia saca a sus hijos. El bautismo, la Eucaristía. El marido debe amar a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Con total abnegación, sacrificio. No la hizo trabajar, él trabajó por ella. 2. No despreciar a la esposa, porque es compañera inseparable. El hombre que desprecia a su esposa se desprecia a sí mismo, se desprecia a su propia carne. ¿Por qué? Porque marido y esposa forman una carne en palabra de Cristo. No son dos, sino una. No despreciarla, no hacerla sufrir. Esto puede enfermarla. Es compañera inseparable de la vida. Y por eso, queridos hermanos, jóvenes solteros,
No se casen con cualquiera. No sean tontos. Tiene que fijarse en las virtudes de la persona que va a ser tu compañera de vida. No solamente su cara. Si no tiene virtudes, usted va a sufrir. También dice el santo, hablando al esposo, dirigir a la esposa como compañera. Dios pedirá cuenta al esposo de la esposa. Dirigirla como compañera. Tener cuidado de ella como guarda que es de su persona. En el altar, el padre de la muchacha confía y trae al altar, delante del altar del Señor, la cruz, el sagrario, presenta a su hija al futuro esposo. Es guarda de ella, debe tener cuidado de ella. No debe dejarla ir a buscar su alimento, eso no es normal. Dios dijo a Adán de ganar su pan con sudor de su frente. Esto no lo dijo a Eva. Dijo a Eva de tener hijos, sí, con dolor, educar, pero dijo a Adán de ganar su vida con sudor de su frente. Por lo tanto, el esposo debe tener cuidado, la esposa, como guarda que es de su persona. Mantenerla con decencia. No es normal que un padre de familia, un esposo, malgaste la quincena de su sueldo, de su trabajo, en vicios, pecados, tomaderas, y salir con compañeros de cabezas vacías, ignorantes de primera, y deje su familia y su esposa con necesidades, no tener lo básico. Esto no es normal, queridos hermanos. El padre de familia que hace esto no es padre de familia. Es un ignorante de primera. No es digno de ser llamado padre, ni fue digno de ser casado. También el padre de familia, además de tener cuidado a la esposa y de los hijos, mantener la esposa con decencia, debe sufrirla con paciencia y saber perdonar. San Mateo 6, 14, 15. Sufrirla con paciencia. Queridos hermanos, todos tenemos problemas, tenemos defectos, es verdad. Entonces tenemos que sufrir, aguantar uno a otro con paciencia, por amor a Dios. Y mientras más uno es amable, más uno es paciente, más uno es cortés, bien educado, escoge bien sus palabras, más habrá paz y concordia en la familia. Y si pasó algo, debe uno saber perdonar por amor a Cristo nuestro Señor. También el esposo debe asistir a la esposa con caridad. Corregirla, sí, a veces hace falta, pero con benevolencia. Maridos, amen a su esposa y no la traten con aspereza. Colosenses, dice San Pablo, Colosenses 3, 19. Maridos, amen a su esposa y no la traten con aspereza. El marido que grita, el marido que insulta, el marido que pega, el marido que menosprecia a la esposa, no es un marido. No, eso no es cristiano. Tampoco humano. Un hombre bien educado, aunque pagano, respeta a su esposa, es un hombre educado. También el esposo no debe, maltratarla con palabras ni obras. Nadie tiene el derecho de pegar a su esposa. Tampoco la esposa tiene derecho de pegarlo al esposo. Parece que actualmente hay mujeres que pegan a su esposo. No es humano, no es cristiano, no es normal esto. Es un escándalo casi que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque traumatiza a los hijos. Qué tristeza de ver esposos que se pelean a muerte frente a sus hijos. No, que hermanos, esto no es normal. Ahora, para no llegar a tanto, ¿cuál es la solución? La solución es vivir como Dios manda. Vivir en santidad, vivir con oración, vivir con sacramentos. Y por eso pido y suplico y mando como sacerdote del Señor a todos los que no están casados por la iglesia, queridos hermanos, si no hay obstáculo mayor, es decir, si usted nunca fue casado por la iglesia con otra persona, bien, cásense cuanto antes. Preséntense en la iglesia, les dan unas pocas charlas, los preparan y cásense. Al casarse, usted va a tener lo que llamamos la gracia del matrimonio, es decir, una protección especial de Dios para los esposos. Dios el día de la boda se compromete con los esposos de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza.
para tener ganas de cumplir con sus deberes y obligaciones y gusto, cumplirlos con gusto, con una condición: no vivir en pecado mortal. No es posible que un esposo o una esposa pueda tener caridad, respeto, aguantar, soportar y triunfar si vive en pecado mortal. Los que no están casados por la iglesia no tienen visión de Dios. Ellos mismos se privan de esto. Por eso casarse cuanto antes. No es necesario hacer fiesta, no es necesario hacer gastos. Si usted está juntado, se presenta a la iglesia, te da la bendición de Dios y se acabó. Y te confiesas, una buena confesión para que toda la mugre del pecado salga y para que el Espíritu de amor divino, el Espíritu Santo de Dios, viva en tu corazón en lugar del demonio. Por eso dice: maridos, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia. Si usted vive en santidad, vive con confesión, comunión, santa misa, oración, y bien, si usted tendrá la caridad de Cristo con tu esposa y tendrás una vida normal, hijos bien educados y hasta salud corporal, porque los enojos, todas las cosas, no ayudan para nada la salud. Y finalmente el santo dice: no hacer ni decir cosa alguna delante de los hijos, aunque pequeños, que pueda serles motivo de escándalo. Con otras palabras, todo lo íntimo aparte y en su cuarto, que nadie vea esto, solo usted y Dios. Entonces esto dice el santo acerca de las obligaciones de los maridos. Amar a la mujer como Jesucristo amó a la iglesia, no despreciarla porque es compañera inseparable de la vida, dirigirla como compañera, tener cuidado de ella, como guarda que es de su persona, mantenerla con decencia, sufrirla con paciencia, asistirla con caridad, corregirla con benevolencia, no maltratarla, ni de palabra, ni de obra, ni hacer ni decir algo que pueda ser motivo de escándalo delante de los hijos. Estos son las obligaciones de los maridos. Ahora pasamos a las obligaciones de las esposas. Hemos hablado de los maridos, hablemos de las esposas. San Antonio María Claret da estos consejos a las esposas. Más que consejos, dice obligaciones. Esto es la fe cristiana, auténtica, católica. Apreciar al marido. Apreciar al marido. Claro, si usted lo escogió, tiene que apreciarlo. Entonces, aprécialo y hónralo. Apreciar al marido. Esposas, dice San Pablo en la Biblia, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Colosenses 3:18. Esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. ¿Y en qué deben hacerles caso? En muchas cosas. Claro, es recíproco también. Una mujer inteligente es la que te le guía al esposo de un cierto modo. Muchas veces son las esposas inteligentes y santas que hicieron triunfar sus esposos en todo, en todo. Respetarlo como a su cabeza. San Pablo dice: las mujeres deben respetar al marido como al Señor. Efesios 5:22. También dice: los maridos deben amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella en la cruz. Entonces las mujeres deben respetar al marido como al Señor. Está claro, el marido también debe comportarse de una manera digna como el Señor se comportó con la iglesia. Obedecerlo como cabeza de familia. Hoy, debido a las ideas falsas del protestantismo que invadió todo, ahí lo que llamamos el feminismo y esto, aquello, es una cosa, no es normal. Dios ha creado hombre y mujer, femenino y masculino, padre y madre. Esto nadie puede cambiarlo. Todos los hombres de la tierra no pueden dar a luz a un hijo, es imposible. ¿Por qué? Porque su naturaleza no lo permite. Y una mujer es mujer, un hombre es mujer. Ahora, en la familia cristiana auténtica, es doctrina católica, el padre es cabeza, la madre es corazón de la familia. Cuando el corazón falla, uno está muerto, paro cardíaco. Y cuando la cabeza está cortada, también uno ya está muerto. Entonces hace falta las cosas. Cabeza y corazón van juntos. Uno no puede funcionar sin el otro. Y cuando decimos cabeza, hace falta que alguien sea cabeza. Pero la mujer, el corazón, da vida a la cabeza. Entonces aquí dice: obedecer al esposo como a cabeza de familia,
asistirlo con toda diligencia, con todo amor, ayudarlo con reverencia, contestarle con mansedumbre, con dulzura. Cuando una mujer es dulce, hasta logra domesticar a bestias feroces. Contestarle con mansedumbre, con dulzura. Queridas hermanas, esposas que escuchan por amor a Cristo, cuando están enojadas, cállense. No digan nada que pueda ofender ni exasperar. Contestarle con mansedumbre. ¿Por qué? Porque una palabra dulce calma la ira del otro. Callar cuando esté enojado el marido y mientras dure el enojo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla enojado no sirve para nada, sino agrava la situación. Callar cuando esté enojado el marido y mientras dure el enfado. Soportar también con paciencia sus defectos. Esto no significa legalizarlos, darle consejos, ayudarlos para que los supere. Un retiro espiritual, por ejemplo, de Santo Ignacio de Loyola ayuda mucho a detectar este tremendo defecto dominante que nos hace tanto daño y después mejorar. Huir de toda familiaridad, dice. Huir de toda familiaridad. Aunque sean esposos, no tienen derecho de hacer donde quiera las cosas. Cooperar con el marido a la educación de sus hijos y no desautorizarse mutuamente. Cooperar con el marido a la educación de sus hijos y no desautorizarse mutuamente. No hay nada tan feo que cuando los padres, los esposos, se pelean, se desautorizan. El padre dice sí, la madre dice no, ¿y qué va a pasar? El hijo ya queda perdido, ya no sabe qué hacer y va a ser un desobediente de primera por culpa de los papás. Queridos hermanos, lo normal es que cuando uno de los dos dice una cosa buena para los hijos, el otro, aunque no esté de acuerdo, debe apoyar, aceptar y después a solas arreglar el asunto, pero no frente a los hijos. Si el padre dijo no es no, si la madre dijo no es no, debe apoyarse mutuamente para que los hijos crezcan. No desautorizarse mutuamente, no desperdiciar las cosas de casa ni sus bienes. Una mujer, el día de su boda, normalmente, el rito toledano, se recibe unas monedas, ¿no? Anaío, las monedas, esposa, te confío esas monedas en símbolo de que le confía su patrimonio. Entonces no debe desperdiciar las cosas de la casa, ni los bienes del marido. Tampoco comprar a crédito. Una mujer nunca va a comprar a crédito a esconder a su esposo. De hecho, yo les aconsejo, si usted no logra bien usar estas tarjetas que te cargan de interés, no es para ti. Por 10 personas que tienen tarjeta, quizás 8 caen en la trampa de los intereses, por eso les dan. Si usted no sabe administrar, eliminar eso de tu vida. No comprar a crédito. El crédito se lo paga muy caro. Una cosa que cuesta, por ejemplo, no sé, 50 pesos, usted lo paga 80 o 100 pesos por ser a crédito. Seamos inteligentes que los hermanos. Se junta y se compra a contado y hasta con descuento. Hagamos como dicen los chinos, japoneses. No se escuchó una vez esto. Un chino se presenta, dice, ¿cuánto cuesta este carro? Por ejemplo, dice $20,000. Pero tienes 2 años para pagarlo. ¿Y a contado cuánto? 15,000. ¿Y qué descuento me haces? Te hago todavía $1,000. Pero pagó 14,000 en lugar de 20,000. O sea, aquí tenemos que hacer. No comprar a crédito. Otro asunto muy importante que sus hermanos en la familia es respetar a los suegros. Los suegros son padre y madre de los dos. El esposo, la esposa deben honrar, amar, respetar a sus suegros como padre y madre. Un día un amigo me invitó a comer y quedé asombrado y contento de oírlo llamar papá y mamá a sus suegros. Sí, esto es verdad. De hecho, en francés, para decir suegro, dice buen padre, buena madre la suegra, y el yerno es buen hijo, y buena hija la nuera. Respetar a los suegros. Y también, queridos suegros, abuelos que me escuchan,
respetar al yerno, a la nuera como hijo propio. Ya son familia, ya son dos en uno, ya tienen hijos. Usted no puede menospreciar, rechazar al yerno o a la nuera. Aunque se han casado a pesar tuyo, una vez casados usted tiene que considerarlos como hijo o hija y ganar su cariño. También hablando a las esposas, San Clare dice a las nueras, ser humilde con las cuñadas. Ser humilde con las cuñadas. Buen consejo. Si usted gana a la suegra y la cuñada, ganaste toda la familia. Y mañana si pasa algo, ellos mismos van a ser tus defensores frente a tu marido. Ser humilde con las cuñadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la cuñada es que ve una extraña entrar en la familia. Bueno, la cuñada como extraña, aunque ya no es. ¿Por qué? Porque ya es esposa del hermano. Entonces, ser humilde con las cuñadas, ganárselas, tratarla como propia hermana. Mantener buena armonía con todos los de la casa y no propagar chismes. Nunca propagar chismes. Tener buena armonía con todos los de la casa. Entonces, resumen de las obligaciones de las esposas: apreciar al marido. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Respetarlo como cabeza. Las mujeres deben respetar al marido como al Señor, dice San Pablo. Efesios 5:22. Obedecerle como cabeza de familia. Asistirlo con diligencia, con amor, que su comida sea listo, con sus cosas listas. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho la paz, concordia. Ayudarlo con reverencia, contestarle con mansedumbre, dulzura, callar cuando esté enojado y mientras dure el enojo, soportar con paciencia sus defectos, huir de toda familiaridad, cooperar con el marido en la educación de sus hijos y no desautorizarlo. No despreciar las cosas de la casa, respetar a los suegros, ser humilde con las cuñadas y mantener la buena armonía con todos los de familia. Dichosos los que esto hacen. Y dichosa la esposa que reza y hace rezar a la familia. Dichosa 1000 veces la esposa que enseña el amor y temor de Dios a sus hijos en lugar de darles juguetes electrónicos de violencia, de mentira, de dragones y de demonios. Si la mujer hace leer o lee para sus niños chiquitos vidas de santos y santas, y bien estos hijos van a tener como modelos los campeones de Cristo, llenos de virtudes y de caridad, y crecerán sanos como Dios manda. Ahora pasamos a las obligaciones de los jóvenes. ¿Cuáles son las obligaciones de los jóvenes? San Antonio María Claret dice, los jóvenes deben asistir a la doctrina, al catecismo, porque Cristo dijo de enseñar todo lo que nos ha enseñado. San Mateo 28:19. Asistir a la doctrina, asistir al catecismo. El Papa San Pío X, que fue un gigante de santidad y muy preocupado precisamente de la formación cristiana, dijo una palabra que me hace temblar. Dice, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Ya lo dijimos, es la crema de la Biblia, es la síntesis de toda la palabra de Dios, escrita u oralmente comunicada. El catecismo, queridos hermanos, es de suma importancia. Los jóvenes que no van a la doctrina van a crecer ignorantes, van a crecer torcidos, van a crecer ciegos y van a agarrar vicios y pecados. Y también los papás que no mandan a sus hijos al catecismo están haciendo muy mal. Están dejándolos vacíos, ignorantes, ciegos, y mañana van a crecer torcidos. No hay nada tan hermoso que un niño bautizado que conoce que tiene un Padre Celestial, que tiene una Madre en el cielo, que tiene hermanos en el cielo y que sus santos ángeles día y noche están a su lado. Catecismo, catecismo, catecismo. El San Antonio María Claret precisamente dice, el catecismo preserva de la ignorancia y de los vicios y forma en las virtudes. No mentirás, no robarás, honrarás a tu padre y madre. Y todo eso son cosas importantes que los hermanos, un niño debe saber.
Y les aconsejo incluso no solamente mandar a sus hijos al catecismo, claro, a la doctrina, a la catequesis, pero también formarlos en la casa, porque el primer catequista de sus hijos es el padre y la madre. Por eso les aconsejo a todos de tener este maravilloso catecismo católico ilustrado y bíblico que se publicó aquí en la diócesis de Estelí. Pueden conseguirlo en las parroquias, en el obispado, en el monasterio, y normalmente tenía que estar ahí, y especialmente en el obispado y en la parroquia de Guadalupe. Entonces les aconsejo tener este libro, y cada noche, en lugar de mirar películas de violencia y de absurdos cosas, bien lea una página. Y frente a cada página tenemos una excelente, muy hermosa imagen en color que explica muchas historias bíblicas. Y también les aconsejo de tener a todos un librito maravilloso que fue publicado con la autorización del señor obispo de Estelí, que se llama Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Contiene 282 preguntas-respuestas con explicaciones sacadas de la Biblia y argumentación contra los errores anticatólicos que difunden las sectas actuales. Entonces, los jóvenes deben asistir a la doctrina. Y no solamente asistir a la doctrina, dichosa 1000 veces la familia que cada noche lee una lección de este libro. De hecho, este librito pueden también bajarlo gratis de internet. Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. También los jóvenes deben respetar a los ancianos. Nunca burlarse de los ancianos, nunca hacerles travesuras. Respeta al anciano, dice la Biblia, porque él también fue joven. El que menosprecia, juega travesuras a los ancianos o a los ciegos, hace muy mal. Son pecados que se pagan caro. Evitar las conversaciones peligrosas. Los jóvenes, especialmente las jovencitas, deben evitar las diversiones y conversaciones peligrosas. Huir de la ociosidad y compañías sospechosas. Un joven católico no tiene nada que hacer en discotecas, en amistades malas. Cuando uno sale de la escuela, tiene que ir derecho a su casa y no quedar ocioso ahí en el parque y con una muchachita, con un noviecito y hacer tonterías. Esto es un escándalo y es futura ruina. No retirarse tarde de noche. Un joven, una joven no tiene nada que hacer fuera en la calle en la noche. La noche, el dominio del demonio. Uno tiene que estar en su casa. Mortificar el propio cuerpo. Es interesante para dominar sus pasiones. Poco de ayuno, mortificar su propio cuerpo, hacer esfuerzos para trabajar bien. Evitar enamoramientos, canciones profanas, noviazgos prematuros o eternos. Los jóvenes, queridos hermanos, deben saber que no es jovencito, no es tiempo de tener novio o novia, de enamorarse, de tener una noviecita, esto no se hace. ¿Por qué? Porque un noviazgo son unos meses de preparación para fundar una familia. Yo pregunto a una muchacha de 13 años, ¿tiene novio? Sí, padre. ¿Y para qué? No sé, porque todo el mundo tiene. No está tener novia es una preparación de unos meses para formar una familia. ¿Estás listo para casarte? No, todavía en 15 años no me caso. Entonces deje a este muchacho de lado. ¿Y por qué? Porque será un lazo de Satanás para ti y va a iniciarte a pecados y perdición. Evitar enamoramientos también, no jugar. Y por gracia, hoy que mezclaron muchachos y muchachas en las escuelas mixtas, esto llega. También no cantar canciones profanas, canciones que incitan el mal, el pecado, y noviazgos prematuros. Y yo digo a todos los jóvenes, hijitos, ¿quieren triunfar en su vida? Sí. Entonces no juegan con esto. Tienes corazón para amar, tu cuerpo ya creció, capaz de comunicar la vida, ok, pero sépalo, eso no es un juego. ¿Quieres casarte? Cásate como Dios manda y por la iglesia, sin juntarte. Si usted no tiene plan de casarte en menos de un año, deje de lado la novia. ¿Por qué? Porque es una ocasión de pecado para ti. No tomar ninguna cosa ocultamente, aunque sea de la propia casa. Entonces, no robar las cosas de la casa, decir a los papás o pedir permiso. Y finalmente, dice el santo, rogar a Dios y tomar consejo de hombres prudentes para acertar el estado que se debe tomar. ¿Qué significa esto? Bien, primero, rogar a Dios mucho. Señor, usted me ha creado y yo no sé para qué existo,
Existo para llegar al cielo, claro, pero no sé en qué usted quiere que te sirva, como soltero, como casado, como religioso, como sacerdote, como monja, no sé. Rogar a Dios primero. Segundo, tomar consejo de personas prudentes. Y finalmente, pensar bien qué decisión tomar en su vida. Y finalmente, San Claret dice: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es agradable a Dios. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es agradable a Dios. Colosenses 3:20. Entonces, hoy hemos visto, basándonos en San Antonio María Claret, obligaciones de los jefes de familia, de los hijos dependientes, de los maridos, esposas y jóvenes. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.